Continuando con el tema de los conversores analógicos digitales, podemos decir lo siguiente. Las técnicas que se han examinado hasta ahora, es decir, la técnica del conversor tipo flash y de aproximaciones sucesivas, que es un tipo de conversor encuadrado dentro de los conversores llamados de no integración, son afectadas por la presencia de ruido o interferencia superpuesto. Ya lo habíamos discutido esto. Habíamos dicho que cualquier interferencia, cualquier ruido que esté superpuesto a la entrada de la señal que se aplica en un conversor de tipo flash va a ser pasado directamente al código de salida del mismo. Y en los conversores de aproximaciones sucesivas también vimos con un ejemplo que cualquier imperfección o ruido que pudiera haber en la entrada puede hacer que se confirme un bit que no debería haberse confirmado, y esto genera un error en la conversión, error que no puede ser corregido y hay que aguardar al próximo ciclo de conversión. Para lidiar con este problema, normalmente los conversores de tipo flash y los de aproximaciones sucesivas siempre se utilizan juntamente con sistemas de muestreo y retención, lo que se conoce como circuitos de sample and hold, que es básicamente un circuito o un sistema de muestra-retención. Bueno, en esencia consiste en algo como lo siguiente. La señal de entrada que se quiere convertir no se la aplica directamente al conversor, sino que se la pasa, por ejemplo, por un sistema compuesto por una llave analógica que se cierra durante un tiempo durante el cual se toma una muestra de la señal de entrada. Esta muestra se almacena en algún elemento. Ese elemento puede ser, normalmente lo es, un capacitor, y a continuación se abre la llave de entrada y la conversión se hace sobre la muestra almacenada en el elemento de almacenamiento, el capacitor. De esta manera se tiene una entrada, una señal de entrada del conversor que proviene de una muestra almacenada en un condensador, y bueno, evidentemente acá las posibilidades de que haya ruido o interferencia se minimizan o anulan directamente. Esto es lo que se hace en los conversores de tipo flash o en los conversores de no integración. Normalmente el circuito de sample and hold puede estar integrado dentro del mismo dispositivo porque, como lo acabo de decir, siempre de alguna manera van juntos. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, para entender qué otra cosa podemos hacer con respecto al ruido, sería apropiado que primero le dediquemos unos instantes a analizar un poco qué es el ruido. El ruido es toda variación de naturaleza aleatoria que se superpone a una determinada señal. El ruido puede obedecer a distintas causas físicas. Las más comunes son la agitación térmica de los, de los electrones. Esto es lo que se conoce como ruido térmico. Y lo otro es lo que se conoce como ruido de granalla. El ruido de granalla se genera por el impacto de electrones, de cargas, cuando éstas se mueven. Puede ser dentro de un cristal semiconductor o, bueno, cualquier dispositivo donde haya movimiento de cargas. Estas, cuando impactan dentro de la estructura interna del cristal o con algún elemento como puede ser una placa colector o lo que fuera, producen este efecto que se conoce como ruido de granalla. La verdad es que la mayoría de las veces las fuentes ruidosas están compuestas de ambos efectos físicos. Es decir, normalmente tenemos ruido térmico y ruido de granalla superpuesto, en mayor o menor medida, dependiendo de la fuente de ruido que se considere. Por ejemplo, si nosotros tomamos un receptor de radio, lo ponemos fuera de sintonía y le damos volumen, lo que vamos a escuchar en el parlante del receptor, ese soplido que se escucha, es justamente ruido. Si colgamos un osciloscopio sobre los bornes del parlante, lo que vamos a obtener es algo como lo que se muestra a continuación.
Esto justamente es ruido. En este caso hay prevalencia del ruido térmico. Es porque la fuente sobre la cual hice la medición, bueno, tiene esas características. Es entonces una señal aleatoria, es completamente aleatoria. Bien, como se trata de una señal aleatoria, el ruido, la forma de minimizarlo es buscando el valor medio del ruido, integrando. ¿eh? Em, aunque es, digamos, algo aleatorio por completo, hay un modelo matemático que permite describirlo en términos de la probabilidad. ¿eh? En términos de probabilidad, hay una expresión matemática conocida como ecuación o función de Gauss que permite trazar una curva. Aquí tenemos la expresión de Gauss. P de B es función densidad de probabilidad. Lo que está describiendo esta expresión es la probabilidad de que un valor específico de ruido se encuentre dentro de un cierto margen. En esta expresión, sigma es el valor eficaz de la tensión de ruido. Como podemos ver acá, la probabilidad es máxima para valores cercanos a cero. ¿sí? Bien, sin el ánimo de entrar en la cuestión matemática, porque escapa, digamos, al alcance de este curso, al menos podemos decir algunas cosas al respecto sobre la base de esto que estamos viendo. En primer lugar, los picos elevados de ruido son siempre menos probables que los valores más pequeños. Es decir, el valor de la tensión de ruido siempre está de manera digamos, más frecuente, cercana al valor cero. O sea, los valores elevados de ruido son esporádicos. Son esporádicos. ¿sí? La otra cosa que podemos decir es que los valores positivos y negativos son igualmente probables. Justamente eso queda evidenciado por la forma de la curva, que es completamente simétrica. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar es que el valor promedio del ruido es nulo. Es lo que acabo de decir hace un ratito. El ruido puede anularse si se lo promedia. Y la forma de promediar algo en forma electrónica es, o matemática es, o de ambas formas, es integrando. ¿sí? Allí es donde surgen los conversores que usan técnicas de integración. Dentro de la técnica de integración hay varios tipos de conversores. Tenemos los que usan la técnica doble rampa, los que usan la técnica de conversión tensión-frecuencia, la técnica de conversión sigma-delta y la técnica de conversión PIP-line. Los conversores de doble rampa son los que se utilizan mayormente en los voltímetros digitales. Por eso vamos a orientar principalmente la explicación alrededor de este tipo de conversor. Si nos queda un poco de tiempo, vamos aunque sea a hacer alguna referencia a los conversores de tensión-frecuencia. Los conversores sigma-delta y los de PIP-line no los vamos a ver en esta asignatura. Vamos a presentar a continuación la técnica de conversión de doble rampa. En esencia, un conversor de doble rampa es un circuito que convierte una tensión de entrada en un tiempo. El conversor de doble rampa es un conversor tensión-tiempo. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente el conversor dispone internamente de un circuito integrador. Son conversores de integración. ¿sí? Ese circuito integrador tiene una entrada que se puede conmutar entre dos puntos de conexión más un punto de reposo. Y el ciclo de conversión básicamente tiene dos etapas. Una primera etapa en la cual la entrada del integrador se conecta a la tensión de entrada que se quiere convertir. ¿sí?
El hecho de haber pasado esta llave de la posición de reposo a la posición en la que se encuentra en la figura, digamos, corresponde a haber aplicado un escalón de tensión a la entrada de un integrador. Si esto es un integrador, la integral de una función escalón es una rampa. Por lo tanto, la tensión de salida va a crecer en forma de una rampa de pendiente constante, cuya pendiente justamente depende de la amplitud de la tensión de entrada. ¿Sí? Este proceso de integración de la tensión de entrada se va a realizar durante un tiempo t, que se llama tiempo o periodo de integración. Podríamos decir que durante ese tiempo, de alguna manera, se está cargando el condensador del integrador. La tensión a la cual llega al final del ciclo, cuando termina el tiempo t, resultará ser la integral entre 0 y t de b de entrada sobre rc, la constante de tiempo, por diferencial de t. Es decir, que la tensión a salida del integrador será b de entrada sobre rc por t grande. Esto sería durante lo que le llamamos ciclo de carga. A continuación, se pasa la llave de entrada a el punto de conexión de B de referencia. Hay una B de referencia cuya condición principal es que tiene que ser de polaridad opuesta a la tensión de entrada. Si la tensión de entrada ha sido positiva, la referencia tiene que ser de signo negativo. ¿De qué valor? Ya lo vamos a ver. Pero bueno, si la tensión de entrada al integrador ahora es de signo negativo, entonces la rampa de salida del integrador será de pendiente negativa. ¿Sí? La salida va a pasar desde el valor que adquirió como valor de salida máximo al cabo del tiempo de integración a 0. Y eso queda expresado de esta manera. Desde acá hasta acá tendremos menos BC y ese valor será la integral entre T y T1 más T grande de menos la B de referencia sobre RC por diferencial de tiempo. Nos queda entonces esta expresión que corresponderá a la de descarga. Evidentemente, el valor de BC y de menos BC son equivalentes en módulo. ¿Sí? Bien, si la tensión de entrada hubiese sido de otro valor, simplemente acá la pendiente durante el ciclo de carga hubiese cambiado. No así la pendiente durante el ciclo de descarga, porque el ciclo de descarga se hace con un valor de referencia que es siempre el mismo independientemente del valor de la tensión de entrada. O sea, la pendiente de descarga siempre es la misma. Lo que varía es el tiempo de descarga. Evidentemente el tiempo de descarga guarda una relación con el valor de la tensión de entrada. Hay una proporcionalidad entre ambos, entre la tensión de entrada y el tiempo de descarga. Bueno, como habíamos dicho, estos valores BC y menos BC son el módulo igual. Por lo tanto, lo podemos igualar. Vamos a simplificar los valores de RC. Y de acá se deduce que, bien, o podemos expresar el tiempo de descarga en función del periodo de integración, la tensión de entrada y la B de referencia, o bien, en esta expresión, podemos plantear que la tensión de entrada será el tiempo de descarga por B de referencia sobre el periodo de integración. Si B de referencia y el periodo de integración son constantes, evidentemente la tensión de entrada queda reflejada en el valor del tiempo t chico, que es el tiempo de descarga. O sea, como lo dijimos al principio, esto convierte una tensión en un tiempo. El conversor lo que tiene que hacer es, luego de hacer la conversión de tensión en tiempo, medir el tiempo. Tenemos un esquema en bloques de un conversor de este tipo. Es solo un esquema en bloques, pero bueno, todos los elementos que componen un conversor de este tipo están de alguna manera en este esquema. Tenemos el integrador, tenemos un sistema de llaves que van a permitir conectar la entrada o la referencia al integrador.
Hay un circuito de tiempo formado por un clock y un contador. Recuerden que esto tiene que medir un tiempo y la medida de tiempo se hace siempre con un contador asociado a un clock. Y hay una lógica de entrada, la lógica, digamos, que tiene que hacer que el circuito funcione siguiendo una secuencia específica. Esto es un ejemplo, no quiere decir que todos los conversores tengan que ser así. Simplemente es un ejemplo para poder explicar la lógica de funcionamiento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, aplicamos la tensión de entrada que se quiere convertir y aplicamos un pulso de inicio para dar inicio al ciclo de conversión. Ese pulso de inicio va a realizar un par de funciones. En primer lugar, resetea el contador, lo pone a cero, ¿sí? En segundo lugar, dispara estos dos flip-flops. El flip-flop 2, cuando se dispara, pone en la salida Q un 1, ese 1, puesto en la patita, en esta patita en la compuerta, habilita el pasaje de pulso de clock hacia el contador. Este flip-flop, el flip-flop 1, al dispararse pone un 1 en la salida Q, con lo cual cierra esta llave, conecta la entrada al integrador y esto abre esta llave, con lo cual la referencia queda desconectada. Entonces, el pulso de inicio lo que ha hecho es resetear el contador y habilitar el sistema para que el integrador comience a integrar la tensión de entrada. El contador comenzará a contar, ¿sí? Comenzará a contar, ¿sí? Y se irá integrando la tensión de entrada. Cuando el contador ha completado la cuenta de la que es capaz, ¿sí? Todos los contadores digitales están formados por una cadena de flip-flops. El último flip-flop de la cadena tiene una patita que se llama la patita de la salida de carry out o acarreo, ¿sí? Cuando el contador completa la cuenta, por la patita de carry out sale el último pulso de clock. Ese pulso de clock, ese pulso de acarreo, se utiliza para resetear el flip-flop 1, con lo cual Q que era 1 pasa a ser 0 y Q negado que era 0 pasa a ser 1, se invierten las llaves, la entrada se desconecta y se conecta a la referencia. Pasamos a la segunda parte del ciclo de conversión, ¿sí? El condensador integrador comenzará a descargarse, ¿sí? Y el contador se puso 0, comenzará a contar desde 0 nuevamente. ¿Hasta dónde va a avanzar el ciclo? Bueno, esto va a avanzar hasta que la salida del integrador vuelva o retorne a 0, ¿sí? Cuando la salida del integrador retorna a 0, este detector de cruce por 0 detecta la situación, da un 1 a la salida y ese 1 resetea el flip-flop 2, con lo cual Q, que era 1, pasa a ser 0, se bloquea el pasaje de pulso de clock hacia el contador y en el contador va a haber quedado una cuenta acumulada que de alguna manera tiene que ser proporcional al tiempo que demoró la salida del integrador en ir desde el valor que había alcanzado al cabo del periodo de integración hasta llegar a 0. Entonces, recordando esta expresión, ¿eh? El periodo de integración resulta ser la relación entre la capacidad de cuenta del contador y la frecuencia del clock. Por dar un ejemplo, supongamos que el contador puede contar hasta 100.000, ¿sí? Y supongamos que la frecuencia del clock es 1 MHz. Si la frecuencia del clock es 1 MHz, el contador va a tardar 100 milisegundos en completar la cuenta, en llenarse y entregar el pulso de carry out. Es decir, el periodo de integración queda dado o fijado por la relación entre la capacidad de cuenta del contador y la frecuencia del clock. Y la cuenta que queda acumulada en el contador será proporcional al tiempo que demoró la salida del integrador en retornar desde el valor que había adquirido cuando el periodo de carga, en retornar desde ahí hasta 0. Será la cuenta acumulada dividido la frecuencia del clock.
Reemplazando estos valores en esta expresión, llegamos a la conclusión de que la tensión de entrada queda reflejada en la cuenta acumulada en el contador, ¿sí? Dado que tanto B referencia como N son constantes, hay una relación directa entre la cuenta acumulada y la tensión de entrada. Bien, la exactitud con la cual se mide la tensión de entrada obviamente depende de la exactitud de la B de referencia. Este sistema compara básicamente la entrada con una B de referencia. Por lo tanto, la exactitud depende solamente de la exactitud de la referencia, ¿sí? La resolución de la conversión depende básicamente de la capacidad de cuentas del contador, de n, ¿sí? Hasta cuánto puede contar el contador, ¿sí? No interviene para nada acá la frecuencia del clock. La frecuencia del clock lo único que hace es de alguna manera fijar el tiempo de integración, juntamente con la capacidad de cuenta del contador, pero no interviene en los aspectos relativos a la exactitud de la conversión. La exactitud en este caso queda fijada solamente y únicamente por la exactitud de la referencia. Bien. Empezamos la exposición diciendo o hablando del tema del ruido. Y claro, evidentemente si un conversor de este tipo tiene como entrada una tensión B que tiene un cierto nivel de ruido superpuesto, si se elige un tiempo de integración suficientemente largo, de acuerdo a lo que planteamos, el valor promedio del ruido tiende a anularse. La verdad que el valor de promedio del ruido se haría cero para T de integración igual a infinito, pero eso no es práctico. Con un valor de tiempo suficientemente largo, como el que vamos a justificar a continuación, alcanza en la mayoría de los casos para, si no eliminarlo, por lo menos reducirlo a un valor mínimo completamente tolerable. Y eliminar de esta manera el efecto del ruido, el error que produciría el ruido en la conversión. Bien, ahora, el ruido no es la única fuente de interferencia que puede haber en una situación en la cual hacemos una medición con un voltímetro digital que tiene internamente un conversor de este tipo. El otro tipo de interferencia que suele haber en forma muy común es la interferencia provocada por la red, lo cual hace que sobre una tensión que se quiera medir, por ejemplo, haya superpuesto una interferencia provocada por la red eléctrica. Bien, si el periodo de integración se elige de un valor tal que sea igual al periodo de la frecuencia superpuesta o un múltiplo de la misma, todos sabemos que si se integra una función periódica sinusoidal a lo largo de un tiempo igual al periodo o un múltiplo del mismo, el valor medio es cero. Por lo tanto, si cumplimos esa condición, el conversor también va a ser inmune a la presencia de interferencia provocada por la red. Bueno, hay un valor específico de periodo de integración, 100 milisegundos, que sin quererlo yo lo mencioné recién en el ejemplo que di verbalmente. 100 milisegundos. 100 milisegundos es 5 por 20 milisegundos, donde 20 milisegundos es el periodo para la frecuencia red 50 Hz, pero también 100 milisegundos es 6 por 16,66 milisegundos, que resulta ser el periodo si la frecuencia de red es 60 Hz. Es decir, un periodo de integración de 100 milisegundos garantiza la inmunidad a la interferencia producida por la red eléctrica, tanto sea esta una red de 50 Hz como de 60 Hz, que es lo que se usa normalmente en cualquier parte del mundo. Entonces, tenemos un sistema que básicamente juega o hace la conversión en dos partes. El ciclo de conversión está dividido en dos partes. Una parte en la cual se integra la entrada, se carga un condensador, y la otra en la cual se descarga el mismo, ¿sí?
¿Cuál es el valor máximo de tensión de entrada que un sistema como este puede admitir? Obviamente el valor máximo va a ser en módulo igual al valor de referencia. Corresponderá a una situación en la cual la pendiente durante el ciclo de descarga sea igual a la pendiente durante el ciclo de descarga. Por supuesto, una opuesta a la otra, pero me estoy refiriendo en valor absoluto, ¿sí? Porque obviamente el tiempo de descarga nunca puede ser mayor que el tiempo de integración, porque esto queda fijado por la capacidad de cuenta del contador. Entonces, la máxima tensión de entrada que se le puede aplicar a un sistema como este resulta ser en módulo igual a la tensión de referencia. Por otro lado, en esta situación, el tiempo de descarga máximo que puede producirse será equivalente al tiempo de integración. Por lo tanto, el tiempo máximo, el tiempo total de conversión máximo resulta ser 100 para la integración, 100 para la descarga, 200 milisegundos. Ese es un valor típico de tiempo total del ciclo de conversión máximo en un conversor de este tipo. Y es el que habitualmente se utiliza en los conversores de los voltímetros o multímetros electrónicos. Uno podría decir 200 milisegundos es mucho o es poco. Bueno, en términos de velocidad realmente no es para nada elevada, pero si uno piensa en términos de un dispositivo que se usa para un instrumento, cuyo resultado final es que un ser humano haga la lectura, realmente 200 milisegundos es más que suficiente. Y se tiene, por supuesto, la gran ventaja de que el sistema es inmune a los ruidos, a las interferencias, en fin, toda una serie de ventajas que hacen que, en general, este sea el tipo de conversor que se usa en los voltímetros y multímetros digitales.